Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Vamos a los tiempos a ser privilegiados con la comparecencia gentil de la presidenta de la Asamblea Nacional. Ella estará con nosotros a las 8 de la mañana. Antes, Gonzalo Ortiz, Martín Pallares y Diego Ordóñez. Con nuestra cordial bienvenida a los compañeros periodistas y pensadores en materia política, económica y de comunicación. Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación se sugiere desde la redacción de Plan B que no está eliminando el control de contenidos de los medios. ¿Y por qué se me ocurre precisar en primerísimo lugar este contenido? Porque justamente estamos aludiendo de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El principal oferente de libertades, y ha cumplido, es la actual administración del país, la actual administración desde el lado del Ejecutivo. Los contenidos de los medios, la eliminación del control de los contenidos de los medios. No sé por qué, pero dicen en un documento de 32 páginas que el gobierno en verdad ha presentado una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Pero aunque desaparece la Supercom como institución, así como las multas pecuniarias, la mayor parte de las normas que facilitan el control de contenidos de los medios por parte del Estado ecuatoriano, ahí van a quedar. Ni hablar de su eventual uso por parte del gobierno en contra de la prensa independiente. Siguen intactas en la reforma legal, las dejan. Entonces sí tiene coherencia con este otro tema de pagar prácticamente las deudas potencialmente adquiridas por el abusivo tomador de espacios en los medios públicos que fue el gobierno de Rafael Correa. Ahora está anunciando el secretario o ministro de Comunicación de este régimen, de este gobierno, de este turno del poder de Alianza País, está anunciando la paga ¿de cuánto es, Milton? Hay una paga de $6 millones por concepto de los espacios que dice tomó Correa en la cadena Gama Visión, una de las antiguas propiedades o activos de comunicación del grupo que en ese tiempo tenía la mayor infraestructura de medios en el país. Los famosos caballeros que viven ahora en Miami. Bueno, hay estos temas nuevos en materia de comunicación y como tengo la pretensión y la aspiración, más bien dicho,
de lograr una comparecencia de distinguidos compañeros. Están aquí ya el columnista Diego Ordóñez, el señor doctor Gonzalo Ortiz Crespo y el periodista que ya mismo estará aquí, Martín Pallares, de la plataforma de los Cuatro Pelagatos. ¿Cómo ha pasado, doctor Ordóñez? Lo hemos venido extrañando en los últimos tiempos. ¿Cómo analiza usted esta coyuntura de revisión a lo que nos tenía fatalmente condenados el correísmo? Y buena parte del tiempo del presidente Moreno también estamos considerando que la situación no ha variado en términos de reformas que eliminen el control de contenidos de los medios de comunicación. Pero no nos ha hecho relajo, por ponerlo en términos ciudadanos. Sin embargo, siempre quedamos con la herramienta de censura pendiente de nuestras cabezas. Los medios que tenemos o que hemos tenido el coraje de poder enfrentar estas situaciones, estos escenarios bastante irregulares en América Latina, en Ecuador especialmente. Le doy la más cordial bienvenida y a Gonzalo también le pediría una opinión sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación para que entiendan los actores actuales lo que tienen que hacer y están obligados a hacerlo porque fue una promesa del señor presidente Moreno. Bienvenido, compañero Gonzalo Diego Ordóñez. Gonzalo, buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente, Gonzalo. A ver, usted tupa, Gonzalo, un punto que me parece fundamental en términos de definir una, digamos, postura desde los ciudadanos, desde la ciudadanía, también desde los sectores de la política en relación con el gobierno del presidente Moreno. El presidente ha sido muy prolífico en declaraciones. Digamos que en gestos también. Sin duda, el talante, ¿no? La forma de comportarse de Moreno dista muchísimo de la forma de comportarse de Correa. Esto es una diferencia. Pero yo tengo la impresión de que Moreno cree que la solución pasa exclusivamente por cambiar las personas y no cambiar las estructuras. El correísmo, yo sostengo que Moreno ha roto con Correa, pero no ha roto con el correísmo como sistema, como modelo. ¿Y eso cómo podemos atender los ciudadanos? Bueno, es que, Gonzalo, durante los 10 años de Moreno se creó una estructura legal, una estructura administrativa, una mística de trabajo en la administración pública. Y un modelo de gobierno. Y un modelo de gobierno, exacto. Entonces, esto está ahí. Hay personas... ¿Intocado, dice usted? Bueno, no se ha tocado sobre ese tema alguna variación, pero en la esencia, ¿no? Sigue estando presente, sigue estando tal cual se configuró en el correísmo. Pongamos el ejemplo del Consejo de Participación Ciudadana. Moreno no propuso eliminarlo. Ahora se habla de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual es absolutamente obvio pensando en términos republicanos, en términos democráticos, ¿no? En términos de transparencia. Ese Consejo de Participación Ciudadana debió haber sido eliminado en la consulta popular si Moreno habría intentado modificar o empezar en la modificación de esta estructura a la que yo califico de estructura correísta. El Consejo de Participación Ciudadana no solamente que no se eliminó, sino que ahora tiene que ser conformado de una manera más complicada. La ley de comunicación. Bueno, al inicio pues uno podría esperar, ¿no? Que se va a empezar a discutir, veamos qué se plantea. Hablo al inicio del gobierno. Bueno, ya vamos 18 meses de gobierno y no tenemos ninguna propuesta. Hay una propuesta, un documento de 32 páginas que ha presentado a manera de propuesta reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Pero aunque desaparece la Supercom, o hay el intento de desaparecer a la tal superintendencia como institución, así como aluden a que ya no van a multar
ya no va a haber castigos pecuniarios, pero la mayor parte de las normas que facilitan el control de contenidos de los medios quedan intactas. Se hicieron cambios, diríamos, de semánticos, ¿no? Veracidad por otra palabra, en fin, no cambios de fondo. El cambio de fondo, digamos, la eliminación de la superintendencia. Pero la ley en su conjunto permanece en cuanto a lo que usted menciona, Gonzalo, que es el control de contenidos. Una ley de comunicación no tiene que existir. Las normas que protegen la libertad de expresión, comunicación, el derecho a la honra, están en la Constitución, están en los convenios internacionales. ¿Para qué una ley de comunicación? A mí me parece que sobre esto el gobierno debería, si está interesado en mostrar o hacer evidente, ¿no?, una preocupación sobre las libertades y la vigencia de las libertades, pues debería ser mucho más proactivo en este proceso de eliminar o reducir a lo mínimo la ley de comunicación, ¿no? Entonces, en materia de contratación pública, por ejemplo, el presidente dijo ya no más contratación directa, como que si la palabra de él fuera suficiente para dejar sin vigencia una norma legal y una norma reglamentaria y un procedimiento que ha sido aplicado durante los últimos 10 años. ¿Hay algún proyecto o alguna propuesta del gobierno en términos de modificar la estructura legal sobre contratación pública, que fue lo que permitió la farra? No solamente es la contratación directa, son las declaratorias de emergencia en las entidades públicas, son el concepto de giro específico de negocio. Todos estos elementos que tienen que ser modificados. Sobre esto tampoco existe una propuesta. Discurso. Con Moreno lo que hay es discurso. Con Moreno lo que hay es proclama. Yo añadiría, sin embargo, y buenos días Gonzalo Ortiz, a los panelistas. Bienvenido. Que aunque no se han cambiado las leyes y es necesario cambiarlas, en la práctica el gobierno no solo ha estado en el discurso, sino que, por ejemplo, en lo de la ley de comunicación, que era lo que planteabas al comienzo, no ha aplicado esa ley. Es decir, la ha dejado parqueada, la ha dejado en suspenso. Y claro, sí hace falta que las modificaciones vengan, pero ha habido una voluntad del gobierno precisamente de no caer en utilizar esas herramientas que ahí están y que podrían ser utilizadas y que nos preocupan porque siguen vigentes, porque diríamos que si queda discreción de él el aplicarlas o no, pero lo cierto es que no lo ha hecho. Es decir, ya no es esa herramienta de persecución a los medios con la que contaba la Superintendencia de Comunicación. Está calladita y sin hacer olas y demás. Lo que necesitamos, y ayer le ha dicho el representante, el alto comisionado para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, David Kaye, que está aquí, le ha dicho al presidente que hay que reformar esa ley. O sea, como que también le están haciendo acuerdo internacionalmente de que hay que hacer esos cambios. Incluso él ha sugerido cambios en el Código Orgánico Integral Penal, donde hay también elementos, artículos, disposiciones que pueden ir contra la libertad de expresión. Así que sí ha habido, además del discurso, la no puesta en práctica de estas disposiciones, pero tiene que avanzar. Y es verdad lo que recoge, lo que Diego acaba de decir, es decir, estamos año y medio y qué curioso que no se haya cambiado todavía la ley de comunicación. Es asombroso, cuando esa era la herramienta principal de control de la libre expresión con que contaba el gobierno, ¿no? Así que no hay que dejar a la voluntad del mandatario, sino que hay que llegar a la reforma. Y ahora que tiene una mayoría y que hay un ambiente en el país para poder hacerlo, ya deberían haber mandado demasiado estudio y no. Pero ya han mandado 32 páginas, contiene algunas modificaciones, pero Plan B trae ese artículo, pero no estoy seguro de que realmente hayan mandado, si es un proyecto. Hoy vamos a averiguarle a la presidenta de la Asamblea. Pero también hay una figura de linchamiento mediático, invento del correísmo, que tú recordarás. Con eso nos tenían fritos. Intocado nuevamente. Martín Pallares, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Como ven ustedes, la última jornada de esta semana en periodismo de interpretación y en plática
con los protagonistas de las noticias. Ahora he concentrado atención en los periodistas, en los comunicadores, y por eso mi agradecimiento a todos ustedes por la apertura. Así que, Martín, esto del linchamiento mediático, tú fuiste víctima de la aplicación de esta figura, tu plataforma también fue aludida. ¡Ay, que me están linchando todos los medios! Se ponen de acuerdo, decía Correa, pues no, y se lamentaba. Bueno, yo creo que fui más bien víctima del linchamiento gobiernático que el mediático. Sí. Porque Al revés, ¿no? Esa es una figura diseñada para proteger a los funcionarios públicos, de la gente que está en el gobierno, de la, pongámoslo de alguna forma, de la fiscalización de los medios por actos de corrupción, de incorrección ética, etcétera, ¿no es cierto? Más que hacia los periodistas. Es lamentable que yo sinceramente no sabía que seguía la figura del linchamiento mediático. Me parece un absurdo gigantesco, tan gigantesco como la figura del linchamiento mediático. Eso fuimos objeto de mofa internacional con el tema del linchamiento mediático. Que no se lo modifique me parece lamentable. Me parece que eso solamente se explica por el hecho de que en las estructuras del gobierno todavía existe un ADN correísta, ¿no? Del que es muy difícil, ha costado mucho sacudirse. El linchamiento mediático fue una especie como de invento, entre comillas, genial de esa fuerza política que acompañaba a Rafael Correa, y se creyeron que inventaron la agua tibia. Es como que hubieran descubierto una nueva categoría internacional y no se daban cuenta de la salvajada. Con eso se lucía ante Correa el cuencano Ochoa, pues. Claro, se lucía Ochoa, y sobre todo era una forma de inmunidad que habían planteado, una fórmula para la inmunidad que habían planteado en el gobierno, ¿no? Entonces, cuando existe algún escándalo, en cualquier momento existe el linchamiento mediático, porque es obvio que todos los medios van a tratar de hablar sobre un tema que es de interés público, de interés colectivo. Pero yo creo que otro tema del que me parece que no hay cómo dejar de mencionar, y que tiene que ver con esta herencia, lo que yo llamo el ADN correísta, también es el manejo de los medios públicos, ¿no? Seguimos entrampados en ese tema. Se ha cambiado algo del estilo, si se quiere, de los medios públicos, pero siguen siendo plataformas mediáticas reservadas por el gobierno central para su uso, para la promoción del presidente, etcétera. Entonces me parece que ese ADN correísta sigue, por ejemplo, presente en este tema, ¿no? A pesar de la crisis económica, de la escasez, del costo que significa el manejo de estos medios, el Ecuador sigue metido en esta lógica, en esta dinámica de mantener esta cantidad gigantesca de medios que, no sé, yo me pregunto si realmente justifica el costo. Sí, la Defensoría del Pueblo también la conciben como otro sensor que queda intocado. ¿Usted tiene algún comentario sobre este otro invento que se autosugirió el presidente Correa, que ha quedado igualmente? Es que, Gonzalo, a ver, la lógica de la ley de comunicación es que de alguna manera una entidad pública controle lo que hacen los medios. El defenestrado exalcalde de Guloja, Bolívar Castillo, fue quien propuso la Supercom. Y el gobierno, pues, la tomó, la incorporó en la ley para que exista, pues, digamos, un cancerbero un comisario de la información. Ahora eso se pretende pasar a la Defensoría del Pueblo. Y no se reconoce la necesidad o el camino que existe, que los propios medios tengan mecanismos de autocensura, de autocontrol.
y que aquellos ciudadanos pues, que sientan que se ha afectado su honra, ¿no?, puedan pues pedir al medio directamente al medio alguna rectificación, ¿no?, o puedan hacer uso de acciones civiles, no acciones penales. La ley prevé ahora acciones penales, que está, como Gonzalo recordaba hace un momento, el relator de libertad de expresión que visitó al presidente Moreno hace mención de las normas que están en el Código Penal, el Código Integral Penal. Entonces, si lo que realmente se quiere es un sistema en el cual los medios de comunicación pueden hacer su trabajo sin ningún tipo de intervención del Estado, esa ley de comunicación no tiene que existir. Esa ley de comunicación no puede prever, porque son otros temas que están incorporados en la ley, que no solamente tienen que ver con el control de los contenidos informativos, editoriales, de opinión, sino con la actividad empresarial de los medios. El 1 por 1, por ejemplo. El tema de la inversión. Las restricciones de la inversión para que pueda haber personas que capitalicen o que inviertan en medios de comunicación. Hay una limitación. La limitación en cuanto a las formas que se tienen que usar, o los mecanismos o los sitios en los que se tiene que hacer la producción y filmación de comerciales. Esto también tiene que ver con la actividad empresarial de los medios. Porque los medios también es una actividad empresarial. Necesitan tener ingresos, necesitan cuidar que sea sustentable. Uh-huh. Entonces, no es solamente, Gonzalo, la ley no solamente estaba orientada a los contenidos editoriales, también estaba orientada a intervenir en la programación musical, a otros segmentos. Competitiva. A otros segmentos de la actividad, uh-huh, de la actividad de los medios. Todo esto nacía de una especie de la concepción, ¿no?, de que los medios son un ente maligno, de que están manejados por unos intereses empresariales siniestros que van contra el país y las libertades. Esa era la concepción, y lograron meter esa idea en la... Yo me asombro, por ejemplo, con los estudiantes en las universidades, sobre todo en esa época, que llegaban imbuidos de esta prédica que hacía el gobierno de considerar a los medios como algo siniestro, de las fuerzas del mal, de los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Y precisamente por eso vienen estas otras restricciones empresariales al funcionamiento de los medios, muchos de los cuales quebraron durante el correísmo, y otros se mantuvieron, como y muchos otros, con valentía y saliendo adelante a pesar de esas restricciones. Entonces es verdad que lo que se necesita es una reforma a fondo que está debiendo el presidente Moreno, ¿no? Concuerdo, son restricciones empresariales que incluso no solo debilitan a los medios, sino que les obliga a entrar en la lógica de esperar siempre de la publicidad estatal. Uh-huh. Y eso genera otro tipo de presiones, de dependencias, de lógicas que son igualmente perversas, ¿no? Que hacen que los diarios, los medios en general se vuelvan muy vulnerables a la generosidad, entre comillas, del Estado, del gobierno. Claro, pero solo un detalle. Fíjese usted, Gonzalo, cómo a pesar de esta restricción que existía en cuanto a la capacidad o la posibilidad del capital nacional e internacional de invertir en los medios, que está prohibido en la ley de comunicación, ¿no?, el gobierno de Correa hizo una reforma a la ley a través del reglamento. ¿Para qué? Esta reforma permitió que el empresario de medios mexicano, González, pueda invertir en medios en el Ecuador, porque hicieron una excepción en el reglamento. El reglamento estableció una excepción, lo cual es absolutamente ilegal. Decía que solamente podrán invertir en el Ecuador empresarios de capital externo de nacionales de países de convenio. Y González, mexicano, tuvo la posibilidad de entrar en el Ecuador a participar en concursos de frecuencias, que tampoco eran concursos, eran procesos manipulados. Así. ¿No? Y por eso es que se está viendo ahora, ¿no?, cómo es que
se manipuló ese proceso para que se concentren en pocas manos las frecuencias. Lo cual en teoría era un objetivo que perseguía la ley, es evitar la concentración. Pero la manipulación política, ¿no? El control político que tenía Correa de la estructura administrativa, pues permitió que resulte exactamente lo contrario, es decir, que haya un proceso de acumulación en manos de privadas. Han reprisado la dimensión digamos, de el tamaño de los medios privados, pero que prácticamente han pasado a ser medios al servicio del gobierno en gratitud a una monopolización de las autorizaciones para las frecuencias. Entonces hay 3 grupos bastante puntuales que han logrado en el un modelo de Alianza País y en el segundo modelo de Alianza País mantener, digamos, esos privilegios vigentes. No ha variado, digamos, esta circunstancia y este rato no hay a quien imputar o no hay a quien culpar, para que me entienda la ciudadanía en términos generales, quienes concedieron esta cantidad de frecuencias de última hora o quienes han sido beneficiarios reprisados de esta actitud. Por eso dicen ustedes que da la impresión de ser el mismo modelo de control mediático o de concesión de frecuencias con el facilismo para, digamos, monopolios que se han dibujado en el curso de los últimos meses con mayor apertura de parte del gobierno. No sé si tienes un comentario, Martín, de lo que tú has observado. Sí, aquí hay un tema preocupante. Yo reconozco como el que más el cambio de atmósfera que se ha producido con este gobierno. Se acabó el acoso, se acabó los ataques, se acabaron los insultos, etcétera. Pero aquí hay algo preocupante en el tema de las concesiones. Ya ese es un tema que fue investigado por Contraloría, fue un tema que ya tuvo un informe de Contraloría. Luego hubo una resolución de la Arcotel, una resolución en firme que decía que tenían que ser retiradas ciertas frecuencias, entre esas las del canal de televisión del Mexicano González, que fue concedido como una cosa, en medio de un sinnúmero de irregularidades, tuvo además, fue concedido como una cosa no permanente, sino temporal, experimental, era como para pruebas, y ya son varios años que sigue esa señal al aire. A pesar de todas esas resoluciones del Arcotel, el gobierno ahora ha decidido hacer una comisión. Yo no entiendo para qué una comisión que dice que va a analizar. Ya no es necesaria una comisión, tiene que darse cumplimiento con lo que dijo el Arcotel, porque así es como deben ser las cosas. Entonces, a mí me da mucho miedo, y eso es lo que creo que es preocupante, de que nuevamente entremos en las lógicas del compadrazgo, de las amistades, y que se perdonen estas concesiones absolutamente irregulares. Sí. A cambio de una buena relación con el gobierno, no sé. Eso es lo que me temo. Eso es lo que es más obvio, pero sí, me parece terriblemente preocupante este tema de las concesiones. Parecería que a través de esta comisión, a mí me da mucho miedo de que las cosas queden como estaban, como fueron, de la forma en que fueron observadas como irregulares, incluso por Contraloría. Uh-huh. Diego. Bueno, en realidad, a ver, hubo recientemente una investigación en la que se demostraba cómo en un solo día le entregaron la frecuencia. Gama TV me parece que perdió la frecuencia y le pasaron inmediatamente a no me acuerdo el nombre del canal. Televicentro. Esto en un solo día. Uh-huh. Con un funcionario, director de Arcotel, que de lo que se conocía era un burropié de los Alvarado.
Y claro, frente a eso, la respuesta de las comisiones es simplemente una respuesta, una salida para diluir, para que las cosas pasen. Gonzalo, esto que estamos comentando, ¿no? Que son evidencias, tiene que ver con el concepto de lo que yo decía hace un rato, Gonzalo. Tú mencionabas en realidad que el gobierno no ha hecho o no ha aplicado la ley de comunicación. Es verdad. Pero en cuanto a este tema y en cuanto a muchos otros, ¿no? El gobierno anuncia, dejan de hacer cosas, pero no se acometen con fuerza, con tenacidad, que la circunstancia merita para impulsar las transformaciones, los cambios que se necesitan. Es como en materia internacional, disculpe, me debió otro tema, me salgo del tema que estamos hablando, como en materia internacional. Es válido el ejemplo. ¿No? En materia internacional, Moreno está que patina, ¿no? En el tema de Venezuela, la postura del resto de países latinoamericanos es mucho más contundente, ¿no? Es mucho más consecuente con la defensa de las libertades, con condenar sin limitaciones, ¿no? Sin ambajes a la dictadura, a la narcodictadura venezolana. Pero Moreno todavía queda ahí en la posibilidad del diálogo. Ahí se nota la interferencia de Zapatero, ¿no? Se conoce pues que Zapatero ha conversado algunas veces con Moreno y Zapatero se ha convertido en un defensor internacional, en un lobista de la narcodictadura venezolana. Hablaba hace un momento, mencionaba hace un momento el caso de la contratación pública. Hablaba hace un momento de la reforma institucional, la descorreizar esa constitución. Bueno, sobre todos estos temas me parece a mí que hay diría yo, una lentitud que ya parece inmovilidad en el gobierno. Y yo también creo que del otro lado de los sectores políticos de la sociedad, como una suerte de connivencia, ¿no? No presionemos mucho, ¿no? Dice, bueno, por último lo que ha hecho ya es suficiente. Y me parece que por ahí las cosas no van, ¿no? Yo diría, Gonzalo, si me permites, que en esto es como que el gobierno estuviera consagrado solamente al tema de enfrentar la gravísima situación económica, la crisis económica, que obviamente tiene que tener toda su atención, pero el gobierno es bastante, hay gente muy capaz y bastante más amplio para que solamente se dediquen a ese tema, ¿no? Es como que estas otras cosas, lo internacional y los medios de comunicación, no han recibido la atención suficiente, la prioridad que debería tenerse al mismo tiempo. La estrategia del gobierno debería ser avanzar en todos los campos, no solo consagrarse. Cierto es que lo económico es gravísimo, cierto es que está ayudando ahora el aumento del precio del petróleo, pero como que las otras cosas se han ido quedando, ¿no? No hay total claridad en lo internacional. No hay total claridad en el tema también de la relación centro-periferia, por así decirlo, el tema del manejo del propio Estado, esta absurda burocratización y centralización que llevó el modelo correísta. Todo eso se ha quedado a medias, ¿no? Y claro, el gran protagonista de los cambios más democráticos ha sido el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, con patinazos también. Pero el gobierno como que se ha quedado, y en efecto, yo no quiero decir que al haber decidido no intervenir en los medios y no seguir con la política correísta, ya ha hecho todo. No, en efecto, tiene que avanzar mucho más. Y la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión es el momento de decir, bueno, asumimos nosotros esta responsabilidad. ¿Estás tú de acuerdo con el diagnóstico de este representante? Me parecieron muy buenas las observaciones. Muy objetivas, ¿no? Muy objetivas. Reconoce que en efecto hay un ambiente distinto, pero que es necesario hacer estas reformas. Va a tener la bondad en brevísimos instantes de participar en este programa el ministro de Comunicación del gobierno del presidente Moreno para dar una explicación de los ajustes que ustedes y el periodista presentador de este informativo está urgiendo al régimen un esclarecimiento para que quede definido, esclarecido el rol que se está cumpliendo de manera para nosotros bastante incompleta. En todo caso,
ahora nos correspondería solicitarles una opinión sobre la coyuntura ecuatoriana desde el lado político. ¿A qué está dedicado este momento el régimen del señor presidente Moreno? Deja algunas cosas igualmente intactas, vigentes, sospechosas, si cabe el término, especialmente en materia económica y en materia política. No sé si los 4 pelagatos que han escrito tanto sobre esto nos pueden dar una idea de qué modificaciones estos reclamos o estas insinuaciones, estos descontentos, si cabe el término, esta ausencia de definiciones que ustedes han reclamado permanentemente, cotidianamente, como que no se cumplen. ¿A qué, digamos, parentesco ideológico podemos atribuir esto de que no hay un corte de raíz de algunas dimensiones institucionales que no son convenientes para el país democrático en términos de respeto a la pluralidad, de respeto a lo que quieren hacer otros sectores ciudadanos y otros partidos políticos en nuestro país? No, sí. El licenciado Michelena justamente está este momento con nosotros. Hay una suerte de réplica instantánea gracias a la generosidad de el doctor Michelena. Muchas gracias, secretario. Tenga la gentileza de expresarnos su punto de vista de lo que ha podido escuchar de parte de nuestros compañeros. Hoy he hecho una mesa redonda de periodistas de la talla de Ortiz, Pallares y Ordóñez. Así es que bienvenido usted también, como es obvio, a esta mesa. ¿Cómo analiza usted la circunstancia, Andrés? Bueno, mi querido Gonzalo, gracias por la llamada y encantado siempre poder atender los pedidos de los medios de comunicación. No he podido escuchar toda la conversación, sin embargo me pusieron un antecedente muy rápido en su equipo periodístico. Hay que considerar que lo más difícil de procesar en el marco del gobierno del presidente Lenín Moreno ha sido desmarañar todos los procesos y todas las estructuras que fue creada con el objetivo de, obviamente, eliminar la libertad de prensa, debilitar a los medios de comunicación, tanto empresarialmente como moralmente incluso. Y lo que hemos trabajado en este gobierno durante este año ha sido avanzar hacia un proceso de libertad de expresión, en todo sentido. Hay temas que todavía hay que desarrollar, pero hay la apertura, como lo ha dicho el presidente de la República. Nosotros ni nadie es dueño de la verdad. La verdad se la va haciendo con las voces diversas de cada sector, de cada opinión, y obviamente avanzar hacia una libertad de prensa con responsabilidad. Los compañeros no logran establecer las diferenciaciones entre el gobierno de Correa y Moreno en términos de algunas circunstancias que interrumpieron nuestro trabajo, por decirlo menos, interrumpieron, digo yo. Fueron un verdadero atentado contra la libertad de expresión, fundamentalmente. Hemos gozado de un sinnúmero de garantías, el cambio ha sido rotundo en algunos aspectos, pero hay otros que han sido precisados y que yo le pediría a Gonzalo Ortiz que tenga la bondad de referirlos para que no sea un sentir de la cadena Democracia exclusivamente, sino de todos ustedes, para que el espectro de preocupaciones las atienda con una explicación sólida, como acostumbra el licenciado Michelena. Tenga la bondad. Muchas gracias, Andrés. Estábamos diciendo que aunque hay un clima diferente, y en eso tiene toda la razón, y lo ha dicho Gonzalo Rosero, sin embargo, lo que nos preocupa es que que hayan pasado año y medio en el gobierno y no se haya reformado la ley de comunicación, que los medios de comunicación estatales siguen estando al servicio del gobierno, que realmente no lo sentimos como medios públicos.
y que también en el Código Penal subsistan algunas amenazas contra la libertad de expresión. La propia Supercom sigue existiendo, no ha sido eliminada, y aunque ahí está agazapada, digamos, parqueada todavía, y no ha actuado en mal y en contra de los medios, sin embargo, subsiste en los riesgos que tiene el tener un organismo como ese de control de los medios. De una vez, la preocupación fundamental de Diego. Bueno, como mencionaba hace un momento, la ley de comunicación no solamente regula contenidos, también regula temas de la actividad empresarial, y sobre eso la propuesta del gobierno pues mantiene el esquema previsto en la ley anterior. Por otro lado, se conoce pues que el principal dueño de medios de comunicación en el país es el gobierno, y eso sigue siendo igual. A pesar de las inmensas pérdidas producidas en los canales incautados, ¿no? El caso de Gama Visión, en vez de cerrarlo o liquidarlo o recuperar las pérdidas vendiéndolo. Son activos judicialmente en discordia. Bueno, siguen ahí, ¿no? Y el Estado sigue invirtiendo. Bueno, todos estos temas que, si bien es cierto, como me parece interesante, la frase que usaba Martín hace un momento es descriptiva, el ambiente se ha modificado. La estructura sigue igual. Ya. ¿Y la tuya, Martín, para que tenga la bondad? Bueno, yo a estas dos cosas que ya había mencionado, que ya han dicho Gonzalo y Diego, yo agregaría el tema de las concesiones. Hay algunas concesiones que fueron observadas por Contraloría. Está la concesión del canal de Televicentro, que a todas luces fue irregular. Yo digo, ¿hasta qué momento van a seguir en firme? ¿Y por qué se hace una comisión cuando ya no había necesidad de una comisión, sino simplemente de ejecutar lo que dijo la Arcotel? Ahí lo tienes, Andrés. Ten la bondad. Gracias, mi querido Gonzalo. Bueno, Martínez, Diego y Gonzalo. Las tres, bueno, como le dije al inicio, este es un proceso y espero y quiero que lo entienda tanto la mesa que está invitada como los ciudadanos que nos escuchan. Lo difícil es desmarañar todo el andamiaje que se construyó en el gobierno anterior. Respecto a la reforma a la ley de comunicación, ha sido enviada por el presidente como fue el compromiso de campaña. El presidente en campaña anunció hacer la reforma a la ley de comunicación y se lo cumplió. Lo enviamos en junio de este año, fue enviada la reforma, donde consta los dos temas más que preocupan adicionalmente a la mesa que está discutiendo, que es la eliminación de la Supercom. Nosotros en la reforma a la ley proponemos la eliminación de la Supercom, pasar de un modelo sancionatorio y controlador a uno de defensa de derechos. Eso está en la ley, y la ley está en manos de la Asamblea en este momento, que se ha discutido. Asimismo, en la reforma a la ley enviada, hemos enviado un artículo que habla de los medios públicos, de cómo poder consolidar y darle la libertad a los medios públicos que necesitan. Si bien hoy, y quisiera dejar claro, los medios públicos no son medios del gobierno como fue en la década pasada. Hoy son medios de comunicación. Hemos rescatado, y hay que entender que hay que hacer procesos. Lastimosamente a veces nos gustaría hacer las cosas de un día para el otro, pero ese fue el gran error que cometió el gobierno anterior, de saltarse procesos. ¿Tú crees que son medios competitivos con los privados? Estamos siendo competitivos ahora, pero ha costado casi un año llegar a estabilizar a los medios públicos. Estabilizar. Ahora tenemos que avanzar hacia un proceso de consolidación de medios públicos. Pasamos de ser de medios de gobierno a medios de comunicación. Ahora tenemos que llegar a ser medios públicos. Y para eso se ha propuesto en la reforma a la ley de comunicación enviada tratar un reglamento que nos permita dar la independencia financiera e editorial. Si yo sigo siendo un medio público mantenido por el gobierno, quien será mi amo y señor será el gobierno. En ese sentido hemos propuesto que se trabaje una propuesta de reforma de independencia financiera y a su par que tenga la independencia editorial. Y el nuevo gerente o director de medios públicos sea escogido no por el gobierno, no por el presidente, sino a través de un proceso de selección. Con eso podemos asegurar, esa es la visión en la que estamos construyendo. Y respecto a los medios incautados, obviamente venderlos a precio de huevo, si lo hubiéramos hecho el año anterior, hubiera sido una pérdida, no para el Estado, sino para los ecuatorianos. Hoy,
felizmente, TC Televisión, que era un canal que le pagaba hasta las colas al exsecretario de Comunicación anterior, hoy ya no es un medio de comunicación que abusa el gobierno. Es un medio de comunicación que felizmente ahora es el número 1 y que ahora rinde ganancias. Antes rendía pérdidas. Entonces, hay que entender los procesos, cómo los hemos avanzado. En la ley que hemos enviado, en la reforma a la ley, consta también, y lo ha pedido el presidente de la República, una transitoria, que se anuncie y se trabaje toda la venta de paquetes de accionarios, de todos los medios incautados, entiéndase TC, Gamavisión y unas radios que existen. Hemos estabilizado, ahora viene un proceso ya macro del gobierno, y el proceso macro del gobierno está interviniendo el BID. Nosotros queremos ser absolutamente transparentes en todos los procesos que se lleven adelante. ¿Qué va a hacer este banco? El BID está analizando todas las empresas públicas que están en manos del Estado, incluyéndose los medios de comunicación, todas las empresas, CELEC, CNT, TC Televisión, Gamavisión, para valorar, hacer un análisis, un due diligence de las empresas y posteriormente iniciar un proceso de venta o concesión de la administración, como lo anunciaba el presidente hace 2 meses. Esto es parte de un proceso macro de gobierno. Ya. Y adicionalmente, lo que se refería a Martín, el tema de concesión de frecuencias, hay que tener claro 2 procesos. Un proceso que ha sido pedido y solicitado por el gobierno y por el señor ministro de Telecomunicaciones es que se analice la concesión, el acto de la concesión de frecuencias. La Contraloría lo hizo y ya determinó ciertas pautas, ¿no es cierto? En estas pautas se determinó que 2 grupos sean retirados o revertidos su frecuencia. Un grupo de Manaví y un grupo del asambleísta Yunda. Arcotel ha iniciado el proceso como debe ser. El caso de la señal del canal de televisión del grupo Televicentro no está en este proceso que ha sido solicitado por Contraloría. Por eso hemos solicitado un informe a Arcotel para ver la condición y el estatuto jurídico de esa asignación de frecuencia, que no está valorado ni ha sido evaluado en este proceso de Contraloría. Y inmediatamente diremos cómo se debe proceder a través de Arcotel. Arcotel es quien maneja y el mismo y sí hace referencia a lo que está viendo el mundo, cómo ha cambiado el Ecuador. Vino el señor de Human Rights Watch y dijo que lo mejor que está pasando en el Ecuador, en América Latina, se llama Lenín Moreno por el respeto a la libertad. Desmontar la estructura es difícil, pero el objetivo nuestro es que exista la libertad de prensa con responsabilidad. Ahora, las inculpaciones que han sugerido en el tiempo a los hermanos Alvarado, que fueron los regentes de tanto vicio administrativo, abusos de confianza, acaparamiento de oportunidades en todos los sentidos y además escenarios económicos de dudoso contenido ético. ¿Eso está en un proceso de investigación todavía? ¿No te vas a ocupar de aquello porque tú comenzaste haciendo las primeras advertencias y objetivamente mencionando los abusos de confianza con el pueblo ecuatoriano que ejercitaron estos caballeros? Pero parece que hay muchísimo afecto, digamos, compromisos de amistad viejos con el nuevo gobierno, y entonces los Alvarados están allí quietitos, sin moverse, pero cargado de una enorme cantidad de insucesos. Si eres tan amable, Andrés. Encantado, Gonzalo. Más bien, yo quiero agradecer y felicitar el trabajo que ha hecho la Contraloría General del Estado. Y una de las acciones ya determinantes, que ha sido parte de una denuncia que yo hice en octubre del año pasado, se ha dado paso. Abusivamente, en el canal de Gamavisión se transmitieron más de 400 sabatinas. Ese costo le perjudicó al canal Gamavisión, que hoy tiene un serio problema económico y casi una quiebra, $6 millones. La Contraloría ha dispuesto ya la responsabilidad y que se actúe a través del cobro de los $6 millones a la Presidencia de la República, quienes han sido los responsables. En este momento nosotros ya tenemos el pedido de cobro y obviamente se hará el ajuste y el pago necesario a Gamavisión de los $6 millones. Pero hemos solicitado ya
que la Procuraduría intervenga en el proceso de repetición. Entiéndase esto, que los responsables, en este caso, el señor Correa, el secretario de Comunicación y los gerentes de Gamavisión, que permitieron que se pasen las sabatinas, tendrán que devolver los 6 millones de dólares que ya determina la Contraloría que se ha perjudicado al canal Gamavisión. Existen 11 procesos penales en la Fiscalía en contra del señor secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Yo creo que eso ha avanzado más bien, no hay ningún compromiso, Gonzalo, eso quiero dejarlo claro, no hay ninguna amistad. Aquí el presidente ha sido muy claro. La corrupción la combatimos, venga de donde venga, la anterior, la futuro, o si existe en este gobierno también. Y este proceso ha sido un marco avanzado bien, y a mí más bien me sorprende las noticias del día de hoy, donde el brazo derecho del señor Alvarado, el señor Pablo Llanes, se ha incorporado como un informante y a pedido de resguardo y como protección, como de testigo protegido, para poder contar todo lo que pasó en la Secretaría de Comunicación. ¿Y allí vas a estar listo para la cosecha? Por poner en esos términos. Porque Exacto. eso hay que sancionar, pues. Por supuesto, todos los procesos, como le repito, hay 11 procesos penales en Contraloría. Correcto. En la Fiscalía ya. ¿Un exhorto al fiscal? ¿Una exigencia al fiscal de parte del gobierno? Bueno, nosotros queremos que la justicia funcione sea lo sola. más ágil y lo más justa posible. Si hemos demostrado con todos los argumentos posibles que se perjudicó al Estado, y en este caso hay procesos incluso en TC Televisión, que hemos entregado al Contralor, todavía no pasa a Fiscalía, donde al señor Gute Benverea se le pagaba los juicios que defendía a TC Televisión, supuestamente con departamentos de propiedad de TC Televisión, tienen que ser devueltos. Hemos avanzado y no nos vamos a descuidar absolutamente ningún proceso legal. Cada centavo que ha sido mal gastado, abusivo y abusado por parte de las autoridades deben ser devueltos. Faltaría el desenlace, ¿no? Diego, Martín y Gonzalo, las últimas intervenciones para que el señor secretario de Comunicación tenga la gentileza de explicarle a la ciudadanía, a sugerencia de ustedes o a preocupación de ustedes, lo que tiene que informarnos el compañero Andrés Michelena. Yo solo quisiera una explicación, una pequeñísima precisión. Andrés dice que el tema de Televicentro no está dentro del proceso de la concesión de Televicentro. Quisiera saber por qué no está dentro del proceso. Andrés. A ver, aquí se hizo un concurso, si ustedes bien lo conocen, hace, si no me equivoco, 3 o 4 años, de asignación de frecuencias a todos los medios de comunicación. Aquí se iban a distribuir cerca de 1,000 frecuencias y se iban a de alguna forma a devolver a ciertas frecuencias que ya habían sido adquiridas. Es un proceso de renovación de frecuencias. En este caso, la Contraloría General del Estado actuó y se le pidió que revise porque fue un proceso que realmente estuvo viciado desde el inicio. Desde el gobierno anterior 2 veces fracasó y no se presentaron los concursantes. Ese proceso de Contraloría ha sido ya recogido por Arcotel. Y Arcotel ha dictado ya las responsabilidades y las recomendaciones. En el caso del canal Televicentro no está en este proceso, porque no estaba dentro del concurso general de frecuencia, sino que fue un canal que se le dio una prueba para que esté al aire. Se ha solicitado a Arcotel que nos dé un proceso de información de estatus jurídico de ese caso puntual, para que en este caso la Contraloría o la Procuraduría se pronuncie al respecto. Diego. En general, en relación con los medios incautados, venderlos pasaría entonces por la transitoria que está en el proyecto de reformas enviada por el presidente. Y esto me lleva a la preocupación sobre por qué la demora en que esa ley, o sea, reformas, ¿no?, que yo creo que en general deberían ser casi llevarla a la ley de comunicación a lo mínimo, no se impulsa, no termina de avanzar, no está dentro de la agenda legislativa, dentro de la agenda política del gobierno. El desmontaje de la estructura de control de los medios de comunicación del Estado pasa porque se deshagan de aquellos medios que fueron
incautados y los cuales Correa se apropió, de manera que el Estado tenga pues un medio de comunicación y no como tiene ahora un gran conglomerado de medios. En este caso, Diego, como ustedes conocen, nosotros como Ejecutivo enviamos la propuesta, la reforma a la Ley de Comunicación en mayo de este año. Hay un proceso que lo debe tramitar la Asamblea Nacional. La Asamblea ya lo ha recibido, la Comisión de Derechos Colectivos recibió la reforma. Se ha tratado, ha habido una discusión bastante intensa, importante, y como le dijo el presidente Moreno, esto es un aporte que hace el gobierno nacional en marco de un proceso de reforma para que se discuta y que todos los ciudadanos que hayan querido participar, participaron en la Comisión de Derechos. Ha habido ya una discusión del primer debate en la Asamblea, luego de 30 días de entrar la discusión del segundo debate. Yo calculo que máximo en 60 días podemos tener ya por parte de la Asamblea, el Ejecutivo reciba el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación y el presidente podrá aplicar ya el ejecútese de la reforma a la ley. En ese ámbito se puso dentro de la transitoria como obligatoriedad vender todos los paquetes de accionarios de los medios de comunicación que tiene ahora el gobierno. No se lo vendió antes porque obviamente TC Televisión, que era y fue siempre uno de los canales líderes, terminó siendo un canal con déficit, con pérdidas y perdiendo incluso alta sintonía. Hoy, luego de un año de trabajo, hemos logrado, digo, que el canal vuelva a ser el número uno y que ya no genere pérdidas, y más bien en un año de gestión ha recibido $1.300.000 en utilidades. En esas condiciones es factible vender un canal. Si es que naturalmente el proceso judicial donde hay reclamos naturalmente de los antiguos dueños de la infraestructura, no de las frecuencias, no le generen al Estado posteriormente problemas, ¿no? Problemas económicos fundamentalmente. En eso tienes que ser cuidadoso, el régimen de Moreno tiene que ser muy cuidadoso. El tocayo te va a hablar finalmente, bueno, Andrés. Yo lo primero es que quiero hacer notar el hecho de que el secretario de Comunicación está respondiendo preguntas al aire, lo cual era absolutamente imposible en el Correato, ¿no? No solo que eso es transparencia. No respondían, sino que estaban prohibidos de hablar. Claro. Durante años, cuando buscábamos alguna respuesta en mi área, por ejemplo, en la económica, era absolutamente imposible conseguir ninguna declaración. Y cuando algún subsecretario, director, medio porque era amigo, le contaba algo, decía, pero no dirás que he dicho yo, aquí me están grabando y no puedo decir nada. Entonces, lo primero, felicitarte, agradecerte, Andrés, y creo que lo que tiene que hacer el gobierno no solo es esperar a la Asamblea que tramite con esa lentitud que ha tenido la Ley de Comunicación, sino un poco presionar, y creo que nosotros como medios, sobre todo, para que esas reformas a la Ley de Comunicación salgan finalmente, porque es una de las deudas que aún queda entre el gobierno y la mayoría que tiene en la Asamblea, ¿no? Sí, Martín. No, gracias por las palabras, Gonzalo, pero yo creo que el concepto de gobernar del presidente Moreno marca una diferencia gigante. Nosotros somos servidores públicos para servir, no para servirnos. Y obviamente tenemos la obligación de responder las inquietudes. Como dijo el presidente Moreno, no tenemos que hacer grandes rendiciones de cuentas, sino rendir las cuentas donde son, en los medios de comunicación, donde deberían corresponder, asistir todos los funcionarios públicos a contar lo que está haciendo el gobierno. Y respecto al tema de reforma, bueno, sí, hemos presionado, hemos pedido, Gonzalo, que se avance, y nosotros consideramos que tanto la libertad de prensa como la transparencia son las mejores herramientas para combatir la corrupción. Un abrazo grande y naturalmente el reconocimiento del público por tu transparencia. Un episodio más, Andrés. Gracias, buenos días. Muy amable, gracias, Gonzalo. Gracias. ¿De qué estamos preocupados finalmente los periodistas? Porque la presidenta de la Asamblea Nacional está por arribar, de hecho está arribando este momento, y vamos a atenderla como se merece. Vamos con Diego, si es tan amable. ¿De qué debemos estar preocupados los periodistas, no solamente en lo que
refiere a nuestra área de comunicación, sino de los temas de país. Por ejemplo. En esto quisiera hacer un comentario a algo que Gonzalo Ortiz decía hace un momento, ¿no? Y con lo cual yo quisiera matizar y de alguna manera discrepar, ¿no? En el sentido de que el gobierno está preocupado de los temas económicos. Y me parece a mí que, por el contrario, los temas económicos tampoco están siendo abordados. Y están mal calculados. En relación con la dimensión de lo que representa la crisis. El gobierno no tiene salida de buscar una aproximación con el Fondo Monetario Internacional. Con esto yo no quiero decir que el fondo sea la panacea, pero es necesario ese acuerdo en términos de que el Ecuador tenga la credibilidad necesaria. Es algo que lo hemos comentado sistemáticamente en el portal Cuatro Pelagatos. Es decir, el gobierno necesita tener ese aval internacional que le dé credibilidad frente a los inversionistas en el exterior. Esa palabra, esa credibilidad todavía no existe. Y eso se mostró en la operación con Goldman Sachs. Uh-huh. Pero el presidente Moreno no lo permite, y ahora hay presiones políticas, ¿no? El alcalde Nebot, ha dicho, pues, por algún incidente que él tuvo en el 99, un desaire que tuvo del fondo con él, que con el fondo ni a la esquina, poniéndolo en términos coloquiales, y el gobierno retrocede. Uh-huh. Y en cuanto a lo que la crisis económica demanda, en cuanto a las soluciones que la situación fiscal demanda, es urgente que dejemos de estar viviendo del día a día, de cuánto necesitamos para pagar los sueldos y cuánto necesitamos para los programas clientelares. Tampoco se aborda aquí una reforma estructural en cuanto al manejo del Estado, al tamaño del Estado, ¿no? A esto que se dice, bueno, a poner al sector privado como el motor de la economía, que sigue siendo, yo creo, un enunciado. No hay estas acciones que permitan o que generen las condiciones para que este discurso realmente se convierta en un proceso. Doctor Ortiz, el señor presidente Moreno ha anunciado su plan Prosperidad y quiere colocar, de hecho ha comenzado ya a colocar alrededor de 1.300 millones en una plataforma al servicio de los emprendedores, pero no de los emprendedores que monopolizaban los créditos en la banca convencional, en la banca privada y en la banca pública, sino de la gente que naturalmente se arme de coraje, de valor que siempre tienen los grupos empresariales populares para hacer una tarea de emprendimientos que puedan otorgar a la comunidad posibilidades de mejoras económicas. Así, con el emprendimiento propio, dice él, 1.300 millones de dólares de la banca pública que van a ser entregados. Pueden haber pecados de distorsión o de incumplimiento, pero esta es una plata que queremos dedicar a la gente, dice el presidente Moreno. Bueno, yo creo que hay que hacer todo porque el mayor desafío del gobierno es el desempleo. El desempleo sigue estando entre los primeros preocupaciones en todas las encuestas, el desempleo y la crisis económica en general. Y ese es un desafío gigantesco, porque al haber parado la inversión del gobierno, esta no ha sido reemplazada con una inversión privada. La inversión pública se ha detenido y por eso es que estamos en esta crisis económica tan profunda. Y entonces hay que rehabilitar, por un lado, tal vez la credibilidad que le pueda otorgar un arreglo con el Fondo Monetario, aunque sí, el fondo también ha cambiado, ya no es el cuco que era antes. Pero yo diría que hay que trabajar en varios frentes. Por ejemplo, la credibilidad de las propias cifras económicas. Nadie cree lo que dice el Banco Central. A pesar de que ha pasado año y medio, el Banco Central sigue dando unas cifras. Hasta hoy no ha publicado la proyección del crecimiento del año 2018. Ya se acaba el año. Y entonces dependemos el monto de pagarés que ha acumulado. Tampoco se conoce. Tampoco se conoce. Entonces, la credibilidad tiene que venir por varias otras cosas. O sea, el Fondo Monetario le puede dar una credibilidad, pero esa transparentación, Gonzalo, ¿no debe ser una exigencia del Parlamento ahora que estamos en la vecindad?
con la presidenta aquí. Sí, bueno, tal vez en su trabajo de fiscalización deberían fiscalizar las cifras del Banco Central, las cifras de llamarle al ministro de Finanzas a que diga realmente cómo está la situación, porque si no, no va a haber credibilidad. El Fondo Monetario también seguramente les exigiría eso. Yo creo que trabajar para generar empleo, generar inversión privada. Y, por supuesto, la economía popular y solidaria. En el gobierno anterior se dedicaron a perseguir a las cooperativas, a multarles, a ponerles un régimen prácticamente fascista encima de ellas, y no les ayudaban. Entonces, el cambio de actitud, el darles asesoría, el prestarles ayuda y prestarles dinero, sería clave porque son los mayores generadores de empleo en el país. ¿Cómo abre usted con la llave de la prosperidad con estos 1.300 millones? Le preguntamos al presidente Lenín Moreno. María Gracia está con la noticia desde Teleamazonas. ¿Qué será a ellos, a los pequeños inversionistas y emprendedores, a quienes apoyarán una y otra vez? Anunció el presidente de la República al presentar el nuevo plan de financiamiento para la prosperidad. Y si es que alguna persona fracasa, señores de los bancos del Estado, denle otro crédito. Hemos decidido confiar en las personas de menos recursos. Como parte del plan de prosperidad, 6 instituciones de la banca pública aportan $1.300 millones adicionales. El ministro especificó que los programas se dirigen a cerca de 3 millones de personas que accederán a beneficios de estas instituciones. La Corporación Financiera Nacional destinará más recursos. Pasaremos de colocar 650 millones de este año a 741 millones en el 2019. Banecuador incrementará sus colocaciones pasando de 850 millones a más de 1.000 millones. Banco de Desarrollo del Ecuador aumentará en 120 millones de dólares sus desembolsos. Banco del Pacífico aumentará también su cartera en un 6%. El BIES incrementará en 15% la oferta de créditos. Más temprano, en un evento que reunió a los representantes de los sectores público-privados, el presidente de la República también se refirió a los convenios que han sido firmados y cuántos empleos generarán. Gracias, María Gracia. Compañero Martín Pallares, ¿es buena onda la iniciativa del presidente? Así no paguen, así distorsionan el crédito. Bueno, no dice de esa manera, ¿no? Pero hay que creer en estos grupos. ¿Qué te parece a ti? Yo me temo que el problema del empleo que mencionaba Gonzalo no tiene que ver con la falta de crédito. Yo creo que en este país nadie quiere invertir porque no es atractivo invertir, porque hay una serie de limitantes y de controles y es caro, es muy caro emprender, es muy complicado emprender. Entonces es una economía onerosísima la ecuatoriana. Entonces, claro, el tema del crédito... ¿Y qué tiene que hacer ahí el Parlamento? El tema del crédito es muy bueno siempre y cuando se generen los estímulos para que se emprenda, para que se invierta. Y bueno, yo creo que hay que hacer... Martín, ¿falta legislación? ¿Legislación productiva? Más que no sé, yo creo que hay que eliminar una serie de controles. Hay que flexibilizar también el tema del mercado laboral. Me parece que en eso sí es esencial el tema de la asamblea. Contratar a gente en este país es más caro de lo que realmente produce la estructura productiva del país. Entonces, me parece que nos seguimos mordiendo la cola sin tomar este tipo de decisiones. ¿Y qué dices, Diego? Gonzalo, el presidente Moreno es la expresión del voluntarismo. Él cree que solamente con que la voluntad soluciona todo. Hay una estructura, Martín acaba de describir. El problema de este país es un problema de la competitividad de la economía. Y la competitividad de la economía no tiene que, no es derecho a decir, póngale crédito y si no pagan, présteles otra vez. Eso me parece a mí además un manejo de alguna forma irresponsable, ¿no? En relación con las limitaciones que tiene la caja fiscal y con la necesidad de acometer con la reforma estructural para que el Ecuador sea un escenario en el cual la inversión privada pueda tener futuro. Y la inversión privada es la grande y la chiquita. No es que es más, los pequeños, los microempresarios tienen más costos, es más oneroso toda esta falta de competitividad que las grandes.
todo lo que significa las limitaciones en cuanto al tema tributario, los impuestos distorsivos, los excesivos controles, los sobrecostos que generan esos controles son más gravosos a los pequeños negocios que a los grandes. Entonces, cuando Moreno dice, den la plata, y no piensa en el escenario en el cual ese dinero puede ser eficiente, es que no está entendiendo realmente lo que pasa en el país. Pero la legislación, ¿qué podríamos decir? Que contribuya, digamos, a esos objetivos para sanear el ambiente tan entrampado, tan complicado que tiene el inversionista criollo, el inversionista pequeño, mediano, o inversiones grandes que quisieran posicionarse del mercado ecuatoriano y de la actividad laboral en nuestro país, ayudarnos a solucionar nuestros problemas de empleo, se detienen precisamente porque falta actualizar, tachonando una serie de instituciones generadas o creadas en los últimos años, Gonzalo. La selva de trámites y controles es pavorosa, pero además, claro, sí están los costos que tienen que ver con la mano de obra. Yo estuve no en el feriado, un poco antes, en una fábrica de palmito en Quinindé, y los inversionistas están trayendo maquinaria que van a reemplazar 28 personas, porque las máquinas pues no tienen estos costos tan altos que tiene la mano de obra. Y gente que ha trabajado con ellos muchos años va a quedarse sin empleo. Pero los inversionistas, incluso en flores, hay ahora máquinas que están reemplazando a esa mano de obra tan delicada que es la mano de obra femenina para escoger las flores. Porque ahora ya hay máquinas que puedan hacer eso. Y entonces le están llevando a una economía que necesita empleo a cambiar el empleo por robots. Esto no puede ser. Y es que no hay el ambiente suficiente como para contratar personal. Muy bien, gracias compañeros periodistas. Con flores le esperamos a la señora presidenta economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, con flores de todos los tamaños, ¿no? Y de todas las bellezas que podemos ofrecerle en preguntas. Bueno, no van a ser fáciles en algunos episodios. Gracias, Martín. Muchísimas gracias, Diego, Tocayo, Gonzalo Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos hablar de este tema, ¿no? El martes. Ok. Bueno, la presidenta de la Asamblea honra nuestras instalaciones y en contados instantes inauguramos esta entrevista. Gonzalo Rosero. Credibilidad.